Estamos con la licenciada Ana de Molina, quien nos va a hablar acerca del pacto fiscal. Muchas gracias por esta participación y la oportunidad de poder compartir la experiencia de haber estado en un proceso que me parece todavía es importante como antecedente de diálogo y de negociación en Guatemala. Mi participación en el pacto inicia a través de una propuesta que se hace por parte de la coordinadora Si Vamos por la Paz, un conglomerado de organizaciones sociales que de alguna manera están con la disposición de aportar, ya que había sido solicitado por parte de la Comisión de Acompañamiento propuestas para que distintas organizaciones realizaran ante un posible pacto fiscal distintas aportaciones, y en ese sentido pues surge el inicio de mi participación. Y luego la gran pregunta es: ¿por qué surge el pacto fiscal realmente en Guatemala? Recordemos que recién se habían firmado los acuerdos de paz en 1996. El pacto en realidad se inicia en 1999, aunque se suscribe en el año 2000, en mayo del 2000. Los acuerdos de paz, especialmente el acuerdo socioeconómico, había establecido una meta en cuanto a la carga tributaria, es decir, a la recaudación con relación al Producto Interno Bruto, y la meta se situaba en alrededor del 12% con relación al PIB. Una meta realmente alcanzable, pero que partiendo de donde veníamos estábamos hablando en ese momento de un 7-8%, o sea que sí había que hacer un esfuerzo importante para alcanzar esa meta. Está en ese momento el gobierno del presidente Álvaro Arzú, y también a la par está la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz para dar seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. El presidente Arzú inicia en el 96, y ya en el 98 se evidencia que no se va a alcanzar esa meta. Por lo tanto, la Comisión de Acompañamiento convoca a un grupo de destacados colegas, mayoría economistas, que de alguna forma comienzan a elaborar un planteamiento que se le denominó hacia un pacto fiscal. Ese documento fue básicamente una estructura de principios y compromisos, pero básico de elementos económicos, basado en elementos económicos, de una política fiscal en donde los temas como el balance fiscal, los ingresos tributarios, el tema de la administración tributaria, la descentralización, la evaluación, el control, la rendición de cuentas, son esenciales para hablar de una política fiscal. Ese documento luego la Comisión de Acompañamiento lo plantea ante distintas organizaciones sociales, empresariales, y solicita que se dialogue, se den comentarios, sugerencias, opiniones, para de alguna manera ir validando lo que había sido preparado a nivel técnico. Ahí es donde entonces las distintas organizaciones sociales y el conglomerado empresarial pues hacen planteamientos, sugerencias, y se convoca entonces por parte de la Comisión de Acompañamiento a ese gran diálogo, en donde lógicamente hay muchos consensos, pero también hay muchos disensos. Lo importante desde la perspectiva en el planteamiento que se realizó por parte de las organizaciones sociales era analizar fundamentos económicos, políticos y sociales de la política fiscal. Es decir, una visión también desde una perspectiva más de economía política que solo de una política económica, como lo es la política fiscal. Eso significaba una visión mucho más integral, es decir, ¿para qué una política fiscal?
¿Para qué necesitamos más ingresos? ¿Qué naciones estamos construyendo? ¿Qué estados requerimos? ¿Cuál es la naturaleza de una política fiscal? Y no solo hablar o asociar la política fiscal al logro de menos déficit o un superávit. Por lo tanto, esto era un elemento, diríamos, innovador y al mismo tiempo también crítico para ponernos de acuerdo e introducirlo a lo que posteriormente fue finalmente el documento del Pacto Fiscal como un gran esfuerzo de diálogo y de consenso, en donde lógicamente la Comisión de Acompañamiento realizó un esfuerzo partiendo de potenciar justamente esos consensos, que eran muchos, y dejar un poco más rezagados los disensos para irlos abordando posteriormente. Así que es esa razón, el no haber alcanzado en ese momento la meta, lo que provoca que de una manera se constituya toda la plataforma empresarial, social, que dio como resultado el gran diálogo para el planteamiento de un pacto fiscal en Guatemala. ¿Quiénes participaron en la negociación del pacto fiscal y cómo fue la dinámica? Como en toda negociación siempre hay momentos críticos, momentos de tensión, momentos en los cuales existe la posibilidad incluso de levantarse de la mesa, pero era sí importante o de alguna forma el saber que habían bases de respeto, y eso me parece que fue importante, reconocer que podían haber discrepancia de opiniones, de puntos de vista, pero sobre la base de un respeto mutuo, y eso me parece que es un elemento importantísimo en cualquier diálogo y en cualquier negociación. Un elemento que me pareció significativo dentro de todo ese diálogo fue el hecho de quizá lo más difícil de poder abordar, y al menos en mi opinión personal y por la experiencia que me tocó vivir, porque se constituyó, yo diría que entre comillas, una comisión de estilo, pero realmente eran cuestiones de fondo, que nos llegó hasta trabajar a horas de la madrugada para esas discusiones, y fue el hecho de tener que hablar sobre esa visión de nación, el reconocer que somos un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Esa indivisibilidad y considerarnos con esa unidad fue el elemento crítico. Alguien me podría preguntar, pero bueno, si se estaba hablando de política fiscal, ¿no podía ser el tema de la carga tributaria, el tema de las tarifas, el tema del déficit fiscal? Pero no fue eso. Quizá porque el antecedente estaba muy reciente, o sea, los acuerdos de paz recién se habían suscrito, y es necesario reconocer que han habido problemas estructurales en Guatemala. Todavía no se supera la exclusión, la desigualdad, y este reconocimiento, pues aunque todavía permanece mucho en el papel, era un paso importante de asociarlo a un Estado fuerte financieramente. No necesariamente un Estado grande, pero sí un Estado capaz de atender y responder a los compromisos y obligaciones que la Constitución le manda. La Constitución es clara en su régimen económico y social, en atender el crecimiento económico, pero también el desarrollo humano, y por lo tanto era importante partir de qué visión de nación y de qué Estado necesitábamos. Esa fue la discusión más complicada
al extremo de que surgió la pregunta, ¿por qué estamos hablando de esto si lo que se requiere es hablar de política fiscal? Pero política fiscal no es política tributaria únicamente, no es solamente hablar de impuestos. Los impuestos son los instrumentos que el Estado tiene para redistribuirlos a través de un presupuesto nacional a un gasto con prioridad y con transparencia, con calidad. No es simplemente recaudar por tener estabilidad macroeconómica. Eso es parte de la teoría económica y es parte de una necesidad dentro de una política pública desde una perspectiva económica, pero no es suficiente. Por lo tanto, el pacto fiscal hay que visualizarlo no simplemente como un elemento para ponernos de acuerdo en cómo elevar las tarifas o mejorar solamente la recaudación, sino de qué país queremos construir y de qué Estado necesitamos para poder atender las necesidades que la población demanda. Así que ese, en el fondo, fue, desde mi experiencia, el punto más complicado, pero también me parece que el haber logrado que el pacto inicie en su primera parte con esos fundamentos económicos, políticos y sociales es un elemento que tal vez todavía no ha sido totalmente comprendido, pero que la historia lo registrará y se unirá el tema de principios y compromisos técnicos como el déficit o el superávit con la necesidad de ver más allá de impuestos una política fiscal que abone a la construcción de una visión de nación. En medio de todo eso, pues hubo crisis como por ejemplo, bueno, hay que reconocerlo y decirlo, ¿verdad? Tampoco es un secreto, el conflicto que surge dentro de la misma ORNG en ese tiempo, un conflicto que pues podía haber afectado en ese momento la negociación del pacto, por el liderazgo que se tenía dentro de la comisión de acompañamiento y por la misma participación dentro de la mesa. Era interesante que por primera vez también esta discusión y diálogo del pacto fiscal estaba permitiendo, después de los acuerdos de paz, de manera institucionalizada, sentar alrededor de esa mesa a empresarios, a organizaciones sociales, a participantes de la guerrilla en su momento, y todos alrededor de una mesa discutiendo sobre un eje fundamental que era ese pacto fiscal. Pero es claro que siempre existen los conflictos en cuanto a la lucha de poder, los espacios en el asunto de decisión, así que sí hubo de alguna manera una situación que manejar, especialmente del lado de la mesa de las organizaciones sociales, pero que finalmente no logra superar la dinámica que estaba llevando la negociación, y eso tampoco hizo que nos levantáramos de la mesa, sino al contrario, seguir teniendo la interlocución que el mismo sector empresarial consideraba muy válida, seria, para que tanto sector social como sector empresarial, y ahí me toca un poco esa tarea, delegada por las organizaciones sociales, de representarlos ante el sector empresarial, y en esa mesa en donde también estaba la comunidad internacional a través de la comisión de acompañamiento. Así que por ahí es de alguna manera esa dinámica en donde afortunadamente se logra, en medio de las discusiones y esas situaciones de conflicto político, que se avance con éxito en concluir en la negociación de lo que fue el pacto fiscal. ¿Qué sucedió con el pacto fiscal? ¿Qué impidió que se cumpliera? En algún momento se mencionó que
una de las razones por las cuales el pacto no pudo haber logrado el éxito que se esperaba en su momento era la no participación de actores políticos. Yo no comparto esa opinión y voy a explicar por qué. Luego de que la comisión de acompañamiento logra reunir y todas las organizaciones sociales y empresariales nos ponemos de acuerdo con el documento que va a ser firmado, se convoca a todos los partidos políticos. Y ese 25 de mayo que se suscribe el pacto fiscal, están presentes todos los secretarios generales de los partidos políticos en el país en ese momento. Es decir, todos los actores políticos, sociales, empresariales, ahí representados, incluso con la participación como el gran testigo de honor de la comunidad internacional, firman el pacto fiscal. ¿Qué procedía entonces? Pues comenzarlo a ejecutar. En ese momento ya hay un cambio de gobierno para el año 2000, está ya el partido del FRG, con la presidencia del entonces presidente Alfonso Portillo y el vicepresidente Francisco Reyes. El presidente Portillo indica que el pacto fiscal es una plataforma importante para las finanzas públicas y por lo tanto delega en el vicepresidente el hacerse cargo de cómo llevar adelante la ejecución del pacto fiscal. El vicepresidente Reyes convoca entonces a reuniones, a una mesa, de nuevo a todos los representantes sociales y empresariales. Tenemos reuniones permanentes, y digo permanentes porque era de permanencia voluntaria, todo el día, todos los días, ahí por semanas reunidos en casa vicepresidencial, y él es el vicepresidente quien coordina las reuniones con sus asesores, y en ese momento el ministro Maza Castellanos. Lógicamente el lineamiento presidencial, porque llega el presidente Portillo a comunicarlo ahí a todos los asistentes, es que se avance y se concrete lo que van a ser las medidas, tanto de política tributaria como en todos los otros elementos que deben ser cumplidos, como el tema del gasto, el tema de rendición de cuentas. Pero el vicepresidente inicia con el tema de política tributaria, que quizá es la parte más sensitiva porque es el tema impuestos y el tema tarifas. En ese momento ya el agotamiento también se va dando porque las reuniones eran como con una estrategia de ir prolongándolas, de ir desgastando, y efectivamente se comienza a tener una impaciencia ya, pero yo diría también justificada porque no se estaba dando resultado de las distintas reuniones en todo ese tiempo que transcurría. Además, en paralelo, el ministro de Finanzas está elaborando una iniciativa de reforma tributaria que no está siendo consultada dentro de la mesa. Incluso se presenta esa iniciativa al Congreso de la República. Así que todo esto trunca la negociación. El vicepresidente Reyes es muy claro que está pues en una situación de confrontación en ese momento con el sector empresarial, y eso hace que lógicamente en lugar de avanzar, aunque hubiese sido con discrepancias, no se avanza, se empantanan las comunicaciones y finalmente quedan suspendidas. El gobierno decide ir directamente y en solitario y deja a un lado esa integralidad de visión de lo que estaba planteado dentro del pacto fiscal. Así que desafortunadamente una oportunidad que para cualquier ministro de Finanzas
era de oro porque estaba ahí de alguna forma ya validado lo que había sido discutido y dialogado entre sector empresarial y sector social, pues no se valora ni se visualiza con la importancia que realmente tiene, contrario a que en otros países se pedía que fuéramos a dar de alguna forma prácticas sobre todo el proceso que se había realizado en Guatemala para el pacto fiscal como una experiencia a tomar en consideración y más bien ser replicada a efecto de que pudiera funcionar en otros países. De esa manera, entonces, el partido en aquel momento del FRG, estando en el poder, pues considero desaprovechó de una manera, yo diría, un tanto estéril, ¿verdad? Deja una situación que pudo haber sido muy bien utilizada en el buen sentido de la palabra para dar un paso cualitativo y cuantitativo respecto a lo que siempre ha sido en Guatemala, un comportamiento errático de la carga tributaria y por lo tanto de la visión de un presupuesto que en este momento sigue siendo un presupuesto restrictivo, es decir, que con tal de lograr una estabilidad macroeconómica disminuye la inversión social, disminuye el gasto para no aumentar el déficit y de esa manera pues tener estabilidad macroeconómica, pero no en función de lograr una inversión en el capital humano que mejore las condiciones para tener una mayor productividad y verdaderamente alcanzar un producto interno no solamente en función de producción, sino de productividad, tomando en cuenta el valor agregado de un capital humano que esté en condiciones de mayor educación, de más salud y por lo tanto de mejor oportunidad y mayor ingreso. Todo esto tiene que ver con política fiscal. No podemos verlo únicamente con el tema de más impuestos o menos impuestos, ni más déficit o menos déficit, sino desde una perspectiva de crecimiento económico y desarrollo social que aún no se logra y que hace ver que todavía Guatemala tiene como asignatura pendiente el abordar una política fiscal integral que lógicamente sigue ahí en el pacto fiscal como un elemento y un testigo que sigue presente pero que todavía no ha sido tomado en cuenta desde esa perspectiva política y económica que debe ser verdaderamente atendida. ¿Cuál es la gran lección para la historia? Aunque en alguna oportunidad he escuchado que el pacto fiscal ya no está vigente, yo diría categóricamente que el pacto fiscal sigue vigente como una agenda de desarrollo económico y social en Guatemala. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal no es un documento. El pacto fiscal fue un proceso de negociación, fue un proceso de consenso, fue un proceso de propuesta. ¿Y propuesta para qué? Para avanzar en el país que queremos, en el Estado que necesitamos. Y al día de hoy nosotros no hemos logrado lo que los acuerdos de paz o la agenda económica y social que han surgido, varias propuestas de distintos sectores, se han cumplido. Nosotros seguimos teniendo un país en donde la desnutrición sigue siendo mayor del 45%, donde solamente 4 de 10 niños que empiezan la escuela terminan la escuela, donde menos del 50% de jóvenes tienen acceso a la educación básica, donde menos del 35% termina el diversificado, donde menos del 2% tiene acceso a la educación universitaria, donde sigue habiendo pobreza, pobreza extrema, donde la población especialmente indígena y rural sigue siendo excluida. Y no estoy hablando de un tema ideológico. Yo no he pertenecido a un partido político y los respeto mucho. Pero es claro que hay un mandato constitucional que habla de justicia social, que habla de bien común, que habla de la familia como un bien público,
que habla de la obligación del Estado, de acuerdo a tu régimen económico y social, de atender necesidades prioritarias, que habla de educación con gratuidad, que habla de un servicio de salud para todos. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, hablar de política fiscal sigue siendo vigente. Hablar de la necesidad de más recursos para el Estado sigue siendo necesario. Hablar de transparencia, hablar de la lucha contra la corrupción, hablar de rendición de cuentas, hablar de calidad del gasto público. El presupuesto ya fue rebasado. El presupuesto actual no responde la forma como está estructurado y como es ejecutado a las necesidades actuales. Funcionó tiempo atrás y fue importante cuando se hicieron cambios en la década de los 90, entre 80 y 90 del presupuesto por programas. Ahora hay que hablar de un presupuesto por resultados, de un presupuesto de incidencia en indicadores sociales, en indicadores económicos, en evaluar el presupuesto. Guatemala no cierra el ciclo presupuestario. Guatemala elabora el presupuesto, lo aprueba el Congreso y lo ejecutan las unidades ejecutoras, pero no evalúa el impacto del gasto. Gastar eficientemente no significa gastarse todo lo asignado, sino cuál fue el impacto de los recursos que se asignaron. De la rendición de cuentas, no solamente de cuánto gasté, sino también en lo cualitativo. ¿Cuántos niños dejaron de ir a la escuela? ¿Cuántos niños siguen desnutridos? ¿Cuántos niños terminan la escuela? Es decir, hay metas cualitativas y metas y hay objetivos. Hay rendición de cuentas cuantitativo y cualitativo. Y eso no lo tenemos. El ciudadano nos vamos a comprometer y vamos a tener mayor confianza en la medida que tengamos verdaderamente una información y una rendición de cuentas. Todo esto está en el pacto fiscal. Es uno de sus apartados, y si no me equivoco, es el apartado número 8 de evaluación y control. Una mayor participación de la auditoría ciudadana, de la auditoría social. Debemos pedir cuentas y nos deben rendir cuentas. Aquí se debe dejar atrás aquello de que no pago impuestos porque se los roban. Eso es un eslogan ya muy trillado y ya no es válido. En Guatemala tenemos que cumplir con nuestra obligación ciudadana, pero también tenemos que, de alguna manera, exigir que se cumplan y que se atiendan esos derechos. Hay que hacer un presupuesto en función a derechos humanos. El presupuesto debe ser verdaderamente una herramienta redistributiva de la riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? Lo que está captando en los impuestos y lo está asignando a través de la inversión social. No me gusta usar el gasto, se está invirtiendo socialmente. No solamente ver que vamos a tener 1 o 2% del déficit fiscal como es uno de los principios del pacto fiscal. Eso es importante. Estoy a favor y de acuerdo y trabajaría también por la estabilidad macroeconómica. Pero como he dicho, no es un elemento suficiente para hablar de política fiscal. Por lo tanto, la agenda fiscal en Guatemala sigue siendo una agenda pendiente y constituye un proceso. Los países, para hablar de una democracia participativa, deben de trabajar permanentemente, de manera continuada, con cambios generacionales, que le den verdaderamente un elemento de seguimiento a los compromisos que han sido adquiridos por las generaciones anteriores. Dar continuidad a las asignaciones, por lo menos educación. Los países que han salido adelante, a pesar de las crisis, no han disminuido los presupuestos para educación. Cuando los presupuestos son erráticos, en función de una carga errática, una carga tributaria errática, como sucede en Guatemala, pues lógicamente no va a ninguna parte. En este momento me parece que cualquier gobierno con responsabilidad y visión integral e integradora debe de asumir el pacto fiscal como una agenda económica y social para verdaderamente hablar de bien común, de crecimiento y desarrollo humano en Guatemala.